Vivo para adorar, vivo para adorar, para adorarte a ti. Bendiciones, yo soy Vanessa Silva y en este video quiero compartirles algunas de las cualidades que debe tener un adorador. Vemos que en el primer libro de Samuel, capítulo 16, verso 18, dice: en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Entonces uno de los criados respondió diciendo: he aquí, yo he visto a un hijo de Isaí de Belén, que sabe tocar, es valiente y vigoroso, y hombre de guerra, prudente en sus palabras, y hermoso, y Jehová está con él. Cuando estudiamos la vida del rey David nos damos cuenta de que fue una vida forjada en la adoración. Que a David no le importaba si estaba en la pradera, en el campo, si estaba en el palacio. Que a David no le importaba si lo criticaban o no, si había fallado o había hecho todo aparentemente bien. Vemos que no había nada ni nadie que pudiera estar por encima de su adoración a Dios. Y esta actitud fue la que lo llevó a ganar grandes batallas, fue la que lo llevó a estar en posiciones de privilegio, fue la que lo llevó a ser agradable delante de los ojos del Señor. En esta ocasión vemos que había una situación con el rey Saúl, ya que Dios había enviado un espíritu malo para atormentarlo. Y un siervo propone a David para ser instrumento para tocar el arpa, y en medio de esa adoración el rey Saúl pudiera descansar, pudiera sentir alivio. Pero este siervo lo recordó por sus características. Sabemos que era a propósito de Dios, pero también fue recordado por las características que David tenía. Vemos que la primera cualidad que este siervo nombra dice: sabe tocar. Es decir, que la primera característica de un adorador debe ser tener el talento y desarrollarlo. Colosenses 3:23 dice: y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres. Es importante destacar que todos somos adoradores, porque el Señor está buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Pero estamos en este momento hablando de los adoradores que son llamados al altar, aquellos adoradores que son llamados por Dios para adorar en el altar, para dirigir la alabanza de la iglesia, para provocar su gloria, para dirigir el pueblo y ayudarlo a sumergirse, a entrar en esa adoración. Es importante que el adorador sea preparado en el arte que vaya a realizar. El área en el que yo me desenvuelvo es la danza, y hoy les quiero hablar de esto, porque la danza es un arte visual. La danza es un arte que habla a través del movimiento. En la congregación hay personas que van a adorar, que solo van a llegar y van a cerrar sus ojos y se van a entregar en adoración, van a levantar sus manos y no se van a dar cuenta de nada de lo que está pasando al frente. Pero hay otro porcentaje de la congregación que les gusta ver, que se quedan pues observando, y en ese momento pueden pasar dos cosas a través de la danza. La primera es que por medio de esa danza, de esa adoración que se realice, pueda impactar la vida de esa persona, su corazón, que el Espíritu Santo pueda obrar en esa persona de una manera maravillosa, que pueda ser contristado, que pueda sentir la presencia de Dios, o si tiene algún impedimento para poder adorar, pueda lograr hacerlo. Esto es gracias a la combinación que existe entre la búsqueda de la presencia de Dios junto con la excelencia en la preparación de esa arte, la parte técnica, porque también es importante, y aunado a eso, la pasión y la entrega con que ese danzor hace esa adoración. Pero por otra parte, al ser un arte visual, como lo estoy exponiendo en este momento, también puede simplemente ser una distracción, puede ser de tropiezo. ¿Por qué? Porque al no estar preparados técnicamente, al no estar preparados espiritualmente, al hacerlo con flojera, como si estuvieran obligados, eso lo que va a causar es una distracción o un tropiezo en ese pueblo. Y nosotros no queremos ser parte
de aquellos que hagan tropezar a sus hermanos, sino que más bien por medio del talento que Dios nos dio, queremos ser de bendición a otros, queremos usarlo para su gloria. Vemos como segundo punto que él dice es valiente, es decir, que la segunda cualidad que debe tener un adorador es la valentía. En 2 de Timoteo 1:7 dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Hay que ser realmente valientes para obedecer la voz de Dios. Hay que ser realmente valientes para poder cumplir con el llamado que Él nos ha hecho, a pesar de que se levanten muchas cosas en nuestra contra. Hay que ser realmente valientes para no tener doble vida, para estar allí a pesar de las críticas, a pesar de los errores. Muchas veces tenemos que reconocer los errores no solo delante de Dios, sino en ocasiones delante de los hombres, y todo esto es parte de ser valientes. Pero esa valentía no es conseguida simplemente al pensar o al proponernos humanamente en ser valientes, sino que solo puede tenerla la persona que el Espíritu Santo esté al control de su vida. Solo una vida bajo el control del Espíritu Santo, bajo el control del Señor, es realmente valiente. Vemos como tercera cualidad que el siervo nombra a David como un hombre vigoroso. El vigor es una cualidad manifestada en energía, en fuerza, en vitalidad. Un danzor debe tener fuerza, mucha energía para estar en ese lugar. Debe tener la vitalidad que se necesita, pero ese vigor no solamente debe ser físico, sino también espiritual e intelectual. Un danzor debe tener la capacidad de concentrarse y poder retener lo que Dios está bajando al equipo, lo que Dios quiere que se haga en un tiempo específico en ese equipo. Y debe estar apto para enfrentar las adversidades, no perder la fe, mantener siempre la firmeza para que nada ni nadie pueda moverlo de su propósito. Todo esto es parte de ese vigor, tanto intelectual, espiritual y físico. Vemos como cuarto punto que el siervo dice, hombre de guerra. Efesios 6:12 dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Un adorador debe estar consciente de que se encuentra en un campo de batalla, de que constantemente estamos en una guerra contra nuestro adversario. Debemos tener ese entendimiento, realmente comprender lo que estamos haciendo en ese lugar, esa intercesión por ese pueblo que está frente a nosotros es siempre importante. Un adorador que danza debe ser un hombre o una mujer de guerra, que sepa, que conozca las herramientas espirituales que nos ha dejado el Señor, que siempre esté consciente de que es Dios el que va delante de nosotros como poderoso gigante, sin temer al enemigo. Un adorador que danza debe ser ese guerrero que va a la batalla sin temor de su adversario, porque sabe que el que está con nosotros es mayor, más grande, más fuerte, más poderoso. Pero ese adorador, ese guerrero del Señor, nunca va a permitir que su armadura sea oxidada, ni que se llene de telarañas, sino que ese adorador, ese hombre, esa mujer de guerra va a estar constantemente en esa búsqueda del Señor para ser equipado, para ser entrenado por el Padre para las asignaciones que tiene para él. No será un guerrero descuidado. Un guerrero descuidado no puede ir a la batalla. Como característica número 5 dice, prudente en sus palabras. Proverbios 10:19 dice, en las muchas palabras no falta pecado, mas el que refrena sus labios es prudente. Entonces, ¿qué es ser prudente al hablar? Es ser considerado, pensar antes de hablar, para evitar herir a las otras personas, ocasionar grandes problemas o crear malentendidos. Tener la sabiduría para expresarse en el momento indicado es poder dar un buen consejo, un consejo útil
es poder dar una opinión objetiva, una opinión que tengas la potestad para dar o que te hayan pedido, una opinión pedida, porque muchas veces caemos en ese error de dar opiniones que nadie nos está pidiendo y eso te hace ser imprudente. Un adorador debe saber reconocer cuál es el mejor momento para hablar y cuál es el mejor momento para quedarse callado. Si en algún momento nos toca decir algo que es un poco incómodo de escuchar, lo mejor es pedir sabiduría al Señor, buscar su presencia para que sea Él poniendo las palabras en nuestra boca para poder hacer llegar esa información a la persona que necesita escucharla. Pero no irnos de buenas a primeras con nuestra carne, con nuestra humanidad, porque pasamos a ser imprudentes muchas veces. Es necesario que entendamos que el adorador no puede ser chismoso, no puede murmurar, no puede ser irrespetuoso, no puede ser irreverente. Un adorador no puede ser criticón. Un adorador debe abrir su boca para ser de bendición, de edificación. Así que aprendamos realmente a ser prudentes. Número 6. Dice hermoso. Proverbios 15:13 dice, el corazón alegre hermosea el rostro, mas por el dolor del corazón el espíritu se abate. El adorador debe tener un rostro rozagante, gracias a la presencia de Dios. Pero esto solo se consigue en intimidad con Él, en esa búsqueda constante de su presencia, porque es en su presencia donde el Señor va a desnudar nuestro corazón, donde va a quitar el rencor, la amargura, la rabia, el odio, los malos sentimientos, esas raíces profundas que pueda tener de amargura, ya sea por algo hasta de la niñez. El Señor lo va a arrancar, te va a limpiar y te va a renovar y vas a ser ese reflejo de su gracia, ese reflejo de su presencia. Pero esa hermosura interna debe estar acompañada de una hermosura externa. ¿Cómo así? De ese cuidado personal, de ese cuidado de nuestros trajes, de ese cuidado de nuestras vestiduras. Nosotros somos representantes del reino de los cielos en la tierra. Nosotros estamos representando a Jesús. No podemos estar sucios, no podemos estar con los trajes arrugados, no podemos tener malos olores, tenemos que ser cuidadosos, tenemos que ser pulcros. Y siempre nos recuerdan lo importante que es para Dios el corazón, incluso lo vemos con la vida de David. Pero también es importante tener ese cuidado personal para poder representar al Señor. Un ejemplo de esto es la reina Esther. Cuando nosotros leemos la historia de la reina Esther, nos damos cuenta de que ella buscaba la presencia de Dios, de que fue escogida por el Señor y ella buscaba su presencia, quería hacer su voluntad. Pero esto lo acompañó también de un cuidado externo. Ella no solo se cuidó por dentro, sino también por fuera. Y esa combinación fue lo que la llevó al cumplimiento del propósito que Dios tenía con él. Si ella hubiese llegado toda desarreglada, oliendo mal, etcétera, no hubiese impactado la vida de ese rey y no hubiese podido cumplir el propósito que Dios había encomendado para ella. Pero ella hizo esa combinación tan hermosa. Ella se cuidó mucho por dentro, ella ayunaba con sus doncellas, ella tenía al Señor, pero también tenía ese cuidado exterior. ¿Y qué pasaba con Esther? Era reflejo de la gracia y la presencia del Señor. Como último punto, vemos que el siervo dice, Jehová está con él. Este es mi punto favorito porque ciertamente en todo lo que hagamos debe estar la presencia de Dios. Si su presencia no está con nosotros, en vano nos esforzamos, en vano ensayamos, en vano buscamos de mandar a hacer los mejores trajes, en vano existimos, en vano nos paramos en ese lugar. Si su presencia no está con nosotros, si no es su presencia la que brilla, si no es el protagonista, si no es Él quien nos acompaña, quien nos respalda, de nada sirve todo lo que estamos haciendo. Es importante que Jesús siempre sea el centro de cualquier área en la adoración, que realmente nuestra adoración sea para Él, que no estemos buscando los aplausos para nosotros, que no sea para vanagloria, sino que sea para su gloria. Dios les bendiga, Dios les guarde, espero esto haya sido de bendición para ustedes y nos vemos en un próximo video. Chao.